Muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Mucho gusto con vernos y oírnos nuevamente. Hoy voy a poner un video muy especial tomando muy en cuenta la situación de la mujer en nuestros días, haciendo un poco de historia desde el nacimiento de la humanidad respecto al papel de la mujer en la sociedad, en la iglesia de cada tiempo y en el mundo. Durante muchos años la mujer ha sido marginada y desafortunadamente ahorita en nuestros días son muchos los crímenes femeninos que se cometen a diario y nadie hace ni dice nada. Parece que los medios de comunicación se valieran de vender su producto solamente para hablar de esto sin dar o colaborar para que haya alguna solución respecto a tanto crimen en cuanto a mujeres se refiere. Voy a hacer un poquito de historia, como dije al principio, para hablar de algunas mujeres que sobresalen en la historia de la salvación, empezando por la primera que suena fuerte ya en el Nuevo Testamento. Después, si ustedes me ponen algún comentario respecto a que les comentara algo sobre la historia de salvación en cuanto a mujeres valientes del Antiguo Testamento, con mucho gusto lo haría. Ahorita vamos a empezar con María en la Anunciación. Esta la encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versos 16 al 38, y también la visita después de María a su prima Santa Isabel, también en Lucas 1, 49, 40, no, en Lucas 1, 39 al 45. Miren, en el tiempo en que María recibe el anuncio del ángel, era un tiempo todavía muy difícil para la mujer, puesto que la mujer que no tenía marido era una mujer que no valía nada o que se le consideraba una mala mujer. Había siempre que tener un varón que respondiera por la mujer y su conducta. Las jovencitas preadolescentes que en ese tiempo quedaban huérfanas de padre, como es el caso de María, ya que su padre Joaquín muere cuando ella era muy pequeña. Las entregaban al templo para que las atendieran y educaran las viudas mayores que prestaban su servicio al templo mientras eran solteras o mientras no había quien más las tomara como esposas. Cuando María cumplió los 12 años, como a todas las adolescentes, la llevaron al templo, a donde la estuvieron formando para en adelante, si era su vocación, formar un matrimonio. Solamente que ella hizo voto de castidad ahí y por consiguiente no esperaba tomar marido. Sin embargo, había familiares cercanos que podían pedirlas en matrimonio cuando eso pasaba.
En el tiempo de la Anunciación nos dice la palabra de Dios, el Evangelio de San Lucas. El Evangelio de San Lucas es el evangelista que más toma en cuenta a la mujer del Nuevo Testamento y viene a la historia también con mujeres del Antiguo Testamento. Dice, el ángel del Señor anuncia a María, y en el rezo para aquellas personas que tenemos por costumbre rezar el Ángelus a las 12 del día, pues ahí nos dice bien claro cómo el ángel del Señor anuncia a María, o sea, le pide el ángel en nombre de Yahvé a María permiso para ser la madre de su hijo. María no entiende, dice, se sorprende cuando el ángel del Señor dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprende, dice el Ángelus, en el Evangelio de San Lucas, y responde esto, no puede ser posible ya que yo no conozco varón. Conocer varón es no saber de hombre alguno que tenga con el que haya tenido alguna relación que la pueda hacer madre, y le dice, no te preocupes, la fuerza del Espíritu te cubrirá con su sombra y engendrarás un hijo por obra del Espíritu Santo y le pondrás el nombre de Jesús, que quiere decir Salvador. Él será famoso en la historia porque salvará a mi pueblo de la esclavitud. Después de que María medio entiende la situación en que ella se encuentra, le dice, pues yo soy la esclava del Señor, solo que se haga en mí lo que tú dices. Y ya luego dice la tercera Ave María del Ángelus, y el Verbo se hace carne y pone su morada entre nosotros. Para esto María había sido ya pedida por San José, hombre justo, que también tenía voto de castidad, dice la historia de la salvación. Pero los dos estaban en acuerdo en que no iban a hacer vida conyugal para tener hijos. Dice enseguida el mismo Evangelio de San Lucas en el mismo capítulo, dice, cómo después de que el ángel le dice que su misma prima Isabel, a la que llamaban estéril, lleva ya 6 meses de embarazo. Entonces inmediatamente parte María, ya embarazada por la voluntad del Padre, por obra del Espíritu Santo, y se pone en camino hacia la aldea donde vivía su prima Santa Isabel, donde nos dice la historia que duraría aproximadamente una semana caminando, desde luego con peregrinaciones o viajeros que iban periódicamente a determinados pueblos, se hizo acompañar de esa gente y así llegó. Y como María, cuando saluda a Isabel, le dice Isabel, ¿y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? En el momento que recibí tu saludo, mi niño se estremeció en mi vientre. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María se sorprende porque pues no había ni quien le avisara, ni siquiera sabía ella que su prima
estaba embarazada, si no es por el ángel del Señor. No había ni telégrafo, ni correo, ni un WhatsApp que le pudiera poner para que se diera cuenta. Después vemos que los 4 evangelistas nos narran cómo eligió Jesús algunas mujeres que acogió para que le ayudaran en sus viajes, y vamos a hablar de las que fue tomando en cuenta y que los evangelistas nos dan datos de cómo sucedieron las cosas. Y en San Juan se nos narra en el capítulo 1, versos 17 al 26, cómo se encuentra con la samaritana en el pozo de agua de Jacob y cómo le dice: dame de beber. Era sorprendente que un judío se acercara a una mujer samaritana, ya que las llamaban perros a la raza samaritana por la traición que había sido el pueblo de Judá cuando se dividieron el reino de Salomón con el reino de Samaria o Samaria. Entonces dice: como tú, siendo judío, por la vestimenta se identificaban, me pides a mí, samaritana, de beber. ¿Soy yo quien debe beber de tus manos? Y le dice: si supieras quién te pide de beber, yo te daría agua que nunca más volverías a sentir sed. Mientras los discípulos de Jesús, él se quedó descansando allí, se habían ido al poblado próximo a conseguir comida para todos. Cuando regresan, se sorprenden de ver a Jesús dialogando con aquella mujer, que al final, cuando le dice él quién es, cuántas parejas ha tenido y cómo vive, no es una mujer muy honesta que digamos. Entonces le dice ella: veo que tú eres un profeta, dame de esa agua para que jamás vuelva yo a sentir sed, como tú dices. Y así llegan los discípulos, se sorprenden, y ella es la primer misionera que nace en el Nuevo Testamento. Se va a anunciar a Samaria, a su pueblo, a todas las gentes: vengan para que oigan a un hombre, un profeta que encontré. Este de seguro es el Mesías prometido. Me ha dicho quién soy y todo lo que he hecho en mi vida. Luego también San Marcos nos relata en el capítulo 5, versos 27 al 34, cómo el Espíritu Santo pone en labios de San Marcos el milagro de la mujer con flujo de sangre que tenía ya 12 años padeciendo una hemorragia vaginal que con nada se le curaba, a lo que nosotros llamamos sangrado permanente o amenorrea. Dismenorrea es cuando hay menos sangrado, menos flujo, y dismenorrea y amenorrea es cuando hay abundante sangrado. A esta mujer nunca se le quitaba, dice, llevaba 12 años así. Dice que se arrimó la mujer cuando iba Jesús en camino, y
entre la multitud la mujer dijo, si logro siquiera, nos narra San Marcos, acercarme al maestro cuando pase y tocar su manto, tan solo con eso sanaré. Y así sucede, dice, se acerca entre la multitud y a escondidas, ya que no estaba permitido a una mujer en esas circunstancias acercarse a ningún varón, ni siquiera en su menstruación, ni siquiera después de que daban a luz, tenían que guardar 40 días porque se les consideraba impuras. Entonces, Jesús sabe que la mujer le ha tocado y sale de él una fuerza que es la que la hace sentir y la mujer queda sana inmediatamente. 12 años que llevaba padeciendo, lo que quiere decir toda una vida, o que también significa el sufrimiento, el padecimiento por ignorancia de las 12 tribus de Israel. Dice, y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, ay Señor, no te azotes, que hay vidrios, ves la multitud y todavía preguntas que quién te ha tocado. Dice, la mujer se siente avergonzada porque sabe lo que podría pesar sobre ella si se diera cuenta que ella fue quien lo tocó. Pero Jesús lo hace para que ella declare su fe. Entonces ella dice, se acerca a Jesús y le dice, perdóname Señor, postrándose rostro en tierra, dice, he sido yo quien te he tocado y he sido sanada por ti. Y le dice, ve en paz, tu fe te ha salvado. Después, en otro caso también de cómo Jesús va acogiendo una a una a las mujeres para que se les vaya tomando en cuenta. En el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, versos del 3 al 11, la mujer sorprendida en adulterio o la mujer adúltera que quieren el pueblo judío matar a pedradas como estaba escrito en la ley de Moisés. Llega corriendo la mujer y sus perseguidores ávidos de sangre la alcanzan cuando llega a la presencia de Jesús, que iba caminando a algún pueblo a llevar su palabra. Cuando llegan cerca de Jesús le preguntan que qué hacer si esa mujer ha sido sorprendida en adulterio, que la ley de Moisés dice que debe ser muerta lapidada, o sea, a pedradas. Y él les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y nos dicen los exégetas, o sea, los estudiosos de la Biblia, que al decirles Jesús que el que esté libre de pecado, les da a entender el que esté libre de este tipo de pecado, que es el adulterio. Dice, y desde el más viejo hasta el más joven fueron dejando sus piedras y yéndose en retirada hasta quedar a la mujer totalmente sola frente a Jesús. Y le dice Jesús, mujer, nadie te ha condenado. Y dice ella, nadie, Señor. Dice, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Y así también San Lucas, el que les digo que es el que más
tiempo les dedica de su evangelio a las mujeres. En el capítulo 7, versos 36 al 50, nos narra el caso de María Magdalena, la pecadora, que se atrevió no solamente a ponerse junto a Jesús, sino además lavarle los pies, ya que se puso a sus espaldas, como era costumbre cuando una persona iba a comer, ponerse en posesión de cómo se ponen los que se ponen a meditar en cluquillas, como llamamos ustedes, quedando la planta de los pies hacia atrás y ellos sentados sobre el talón. Se pone la mujer que no se sentía digna y no hubiera entrado si no es porque tuvo mucho valor, fue muy valiente para acercarse en peligro de que la sacaran. Quien lo había invitado a comer a esa casa era un tal Simón, que era fariseo. Los fariseos es una secta de los más fuertes enemigos de Jesús y su doctrina en su tiempo. Dice San Marcos que le escurrían tanto lágrimas que caían en los pies de Jesús, y ella, que con su pelo seducía a los hombres porque era muy guapa y su pelo le llevaba hasta la cadera, le secaba los pies con su cabello. Dice el Evangelio o el evangelista Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, que entre dientes o pensando para adentro, Simón, quien invitó, dice: si verdaderamente este hombre fuera profeta, sabría quién es esta mujer indigna y además dejarse tocar por ella. A los pensamientos de y muchos se levantó Jesús y le dice: Simón, quiero una palabra contigo. Dice hipócritamente Simón, contesta: habla, Señor. Dice: cuando llegué no me diste agua para lavarme los pies, para purificarme. Costumbre de todo judío de antes de entrar a una casa, lavarse los pies por quien lo ha invitado, por el dueño de la casa. Dice: no me diste el ósculo de paz, o sea, paz sea contigo, y besaban su mejilla. No me diste el beso, ni me ungiste con aceite, y esta mujer que mucho ha pecado, dice, mucho se le perdonará, porque ella desde que llegué no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas, y me ha ungido con perfume, cosa que tú no hiciste. Por tanto te digo, puesto que muchos son sus pecados, mucho se le perdonará. Luego, San Marcos nos narra otra intervención, otro acercamiento a otra mujer. Nos habla de la curación de la suegra de Pedro. Iban de gira como de costumbre, y Pedro le dio hospedaje a Jesús. Le dijo: maestro, hospédate esta noche en mi casa. Y se encuentran con que la suegra de Pedro estaba enferma. Después de que salieron desde la sinagoga, siguieron camino, llegaron a la casa de Pedro y encuentran que la suegra tenía fiebre. Por consiguiente, no podía entrar ningún varón,
porque era impura una persona, no solamente la mujer, con fiebre. A lo que entró Jesús, la tomó de la mano y dijo: levántate, y ella se puso a servir, dice San Marcos, a servirles. Lo que siempre la enfermedad de una persona en la costumbre judía está relacionada con el pecado. Lo que quiere decirnos el evangelista: la levantó de su situación de impureza y ella inmediatamente se puso a su servicio. También en Marcos, en el 5:21, cura a la hija de Jairo, un príncipe de las sinagogas, o sea, un alto personaje. Dice, nos narra tres casos en este camino, en esta ruta. También nos narra lo de la mujer que ya mencioné, y la mujer con padecimiento, y también nos narra en ese mismo caminar el encuentro con Zaqueo el publicano. Aquí nos narra también la resurrección de la hija de Jairo, príncipe de la sinagoga. Dice, cuando llega, omitiendo todos los otros dos pasajes, llegando nada más sobre la resurrección de la hija de Jairo, dice, llega y oye a las pladiñeras ya que están grito y grito, ya contratadas. Las pladiñeras eran todas aquellas que acudían, eran profesionistas del llanto y acudían a los velorios nada más para gritar y llorar a nombre de la familia. Llega y dice Jesús, ¿por qué tanto escándalo? Dice, la niña ya ha muerto. Encuentran a Jairo antes de entrar y dice, la niña ya ha muerto, no molestes al maestro. Y Jesús le dijo, no hagas caso, acompáñame, y se hizo acompañar también de los padres de la niña de 12 años. También nos dice, quiere decir que está en la edad de la adolescencia, tiempo en que debe ser cuidada de manera muy especial y educada también igualmente. También significa el sufrimiento de las 12 tribus de Israel durante su marcha por el desierto. Dice, entran y les dice, ¿qué escándalo es este? La niña no ha muerto, duerme. Y se burlaron de él y las hizo salir, y se quedó solamente con Jairo y la madre de la niña, y la toma de la mano y le dice, Talitá cum, que quiere decir, hija, levántate. Y la niña, como toda niña, se levantó y salió corriendo y les dice a los papás, aliméntenla. Esto quiere decir, edúquenla en la fe, llévenla por el buen camino. Y la gente toda se sorprendida porque ya la habían visto muerta, y sale corriendo. Luego también otro caso de mujeres sobresalientes por su valentía, que son las que acompañaron a Jesús hasta el Calvario. Lucas, en el capítulo 23, versos del 26 al 30, nos narra el caso de estas valientes mujeres. Dice cómo cuando iban hasta el pie de la cruz, donde estaban también Marta, María Magdalena y María, la madre de Jesús, y es donde el único varón que está presente por su inexperiencia, no crean que tanto por fe, posiblemente sí tendría mucha, nada más
ni nada menos que era el consentido de Jesús, pero su inexperiencia, apenas tendría 12, 13 años, un adolescente, lo hizo no medir el peligro y quedarse al pie de la cruz con las santas mujeres. Y de allí que nazca la Iglesia mediante la representación de Juan en la humanidad cristiana, donde le dice antes de morir Jesús a María: mujer, ahí tienes a tu hijo; hijo, ahí tienes a tu madre. Juan representa la humanidad presente en el Calvario. Después veremos en el Evangelio de San Lucas, también en el capítulo 23, versos 26 a 30, otro acontecimiento del camino al monte Calvario, cuando Simón Cirineo ayuda a Jesús con la cruz y éste se encuentra con las piadosas mujeres que lloraban a grito abierto de ver cómo lo llevaban, y les dice Jesús: no lloren por mí, lloren por sus hijos y por ustedes mismas. Los que quiere decir, lloren por sus culpas y las culpas de sus hijos. Finalmente, San Marcos nos narra también en el capítulo 15, versos 40 y 41, cómo unas mujeres miraban desde lejos, y ellas eran Magdalena y las otras acompañantes, que entre ellas la Verónica, que lo unge con su manto y que estampa su rostro en el velo. Podríamos seguir hablando de muchas otras mujeres. Aquí también no vimos el milagro donde sana a la mujer jorobada, que tenía 18 años ya en esa situación y que también es curada por Jesús, y les dice a los asistentes: esta también es hija de Abraham. Hermanos, hermanas, ojalá y les guste esto, y si les gusta, deles un like con unas manitas en oración, y si quieren hacer algún comentario, envíenlo por WhatsApp, y con mucho gusto seguiré compartiendo algunos otros casos de mujeres sobresalientes en la historia de salvación. Que Dios los bendiga por seguir tomando conmigo